ama, ríe, juega, canta y celebra. Cuentas con la gracia de las estrellas. Sueña en grande que la vida es una cometa que te lleva y te eleva si tú te entregas. Si tú te entregas, saber envejecer. Cada año hay 10 millones de casos nuevos de demencia en el mundo. Este septiembre 2022 inicia la campaña Que el Alzheimer no nos detenga. Ahora tú conmigo. Tendremos charlas virtuales durante todo el mes de septiembre, caminatas en varias ciudades del país. El Alzheimer es una enfermedad que influye a toda la familia. No es fácil, es dura, es compleja, pero es mejor vivirla acompañada. Ellos siempre nos han acompañado a lo largo de toda la vida. ¿Qué haces para acompañar a tu ser querido con Alzheimer? Busca el calendario de actividades en nuestras redes sociales. Comparte el calendario, toma nota y asiste. Te esperamos. Saber envejecer, saber vivir, es la dulce semilla de lo que está por venir. Saber envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir. Saber envejecer, saber vivir. Comparte cada día tu inmenso corazón. Vuélvete viento infinito, hazte canción. Que el mundo sepa del poder de tu amor y que tú diste, siempre diste de ti lo mejor. Saber envejecer, saber vivir, es la dulce semilla de lo que está por venir. Saber envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir. Saber envejecer, saber vivir. Tan solo pausa, respira, disfruta de tu paso por la tierra. La vida es invierno y primavera, lluvia, sol, siembra y cosecha. Por eso cuida de tu tierra pa' que florezca. Cuida de tu tierra pa' que florezca. Saber envejecer, saber vivir, saber envejecer, saber vivir, saber envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir. Saber envejecer, saber, disfruta de tu paso por la tierra. La vida es invierno y primavera, lluvia, sol, siembra y cosecha. Por eso cuida de tu tierra pa' que florezca. Cuida de tu tierra pa' que florezca. Saber envejecer, saber vivir, saber envejecer, saber vivir.
envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir, saber envejecer, saber vivir. Excelente tarde y bienvenidos. Familiares, cuidadores, profesionales de la salud, asociaciones y personas que tienen interés en conocer más acerca del Alzheimer. Hoy estaremos moderando la charla Verónica Faini, gerente general de Fundación TASE, Cristina Calderón, directora de la residencia, y mi persona, María José Añasco, directora del Centro del Día. Somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario que apoye a familiares, cuidadores y personas que tienen en su entorno a una persona con la enfermedad de Alzheimer. Esta es la segunda charla que hemos preparado para ustedes en este mes tan importante para nosotros. Del 1 de septiembre al 17 de diciembre tendremos varias actividades de capacitación, información, solidaridad y acompañamiento con herramientas prácticas en favor de las personas con la enfermedad de Alzheimer y demencias similares, en unión con la campaña mundial de Alzheimer que realizan todas las asociaciones miembros de Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer Disease International. Recuerden que todos los eventos son gratuitos y les invitamos a compartirlo. No todos serán digitales. Tendremos también eventos presenciales como caminatas, brigadas de capacitación, talleres terapéuticos y mucho más. Todos los pormenores de las actividades junto con los links de acceso, direcciones, fechas y demás podrán encontrarlas en todos nuestros canales de comunicación. Como parte de nuestro aporte a la comunidad, hemos diseñado para este año un plan de charlas virtuales, una cada mes, llamado Sesiones de Corazón. Estos son encuentros de aprendizaje y reflexión, en donde abordaremos diferentes temáticas que nos ayudarán a entender la convivencia y el manejo de un ser querido con esta enfermedad. Les invitamos a que se unan cada mes a estos espacios de crecimiento. Toda la información estará en nuestros canales de comunicación. Nos pueden buscar como Fundación TASE. La charla tendrá una duración aproximada de 1 hora, 45 minutos para exponer el tema y luego tendremos 15 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Para ello les pido mantener sus micrófonos apagados, por favor, y escribir las preguntas en el chat del Zoom. Nosotros las iremos guardando para presentarles a Víctor Hugo al final de su intervención. Para las personas que no pudieron unirse, estaremos retransmitiendo esta charla en Facebook Live. De todas maneras, también la charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Gracias, José. Hoy hablaremos acerca de la pérdida de autonomía de las personas con Alzheimer. Cuando una persona empieza a desarrollar Alzheimer, existen muchas dudas y miedos sobre las dificultades que puede empezar a presentar para vivir de manera independiente. De esto nos hablará hoy día Víctor Hugo Minango. Esta tarde nos acompaña. Él es especialista en insuficiencia motriz cerebral y polihandicap. Actualmente es coordinador de la maestría en gerontología social de la Universidad Central del Ecuador, director de la carrera de terapia ocupacional de la misma universidad y es terapeuta ocupacional del programa de memoria activa en la Fundación TASE. Bienvenido, Víctor Hugo Minango. Hola, Víctor Hugo, ¿estás creo que con el micrófono? ¿No se te escucha? Ya, ahora sí me abrieron el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches, María José, Cristina, Verónica, para mí es un gusto y muy buenas noches con todos y todas quienes han dado cita hoy día para conversar acerca de un tema que siempre va a darnos y a llenarnos de expectativas, ¿no? Es decir, la enfermedad de Alzheimer con tantas aristas que tiene. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. La charla que hoy día voy a compartir con ustedes es acerca de justamente lo que nos decía Cristina, la pérdida de autonomía en la persona con Alzheimer. Para establecer cuáles son los procesos
que determinan que una persona con enfermedad de Alzheimer vaya perdiendo estas capacidades, es importante tener el conocimiento previo de lo que es la autonomía y de lo que es la independencia. Entonces, la autonomía, por un lado, es la posibilidad de tejer las propias decisiones y llevarlas adelante. Y esto sería común y es común en todos nosotros, es decir, esta capacidad para poder establecer, pensar, planificar y ejecutar las actividades sin mayor problema es parte de nuestra cotidianidad. Y esa cotidianidad hace que nosotros funcionemos, entre comillas, funcionemos de una manera simple o de una manera cómoda y de una manera en la que se puedan responder a las dificultades o problemas que el mundo nos pone cada día. Pero también tenemos otro término que es la independencia, es decir, poder hacer las cosas por sí mismo, sin asistencia. Esta independencia, que también es una parte intrínseca en el ser humano, hace posible que nosotros podamos establecer estas conexiones con el entorno y poder dar solución a todos estos problemas que a diario o día a día vivimos. Entonces, aquí en el establecimiento de la autonomía de decisión propia y la independencia de ejecución propia, es cuando existe en las personas con enfermedad de Alzheimer una alteración. Nosotros estamos haciendo un sinfín de actividades durante todo el día. Estas actividades, que son actividades de la vida diaria, actividades cotidianas, nos permiten desarrollar nuestra vida sin mayor inconveniente, sin mayor dificultad. Pero, ¿qué pasa con las personas que, teniendo la enfermedad de Alzheimer, comienzan a manifestar sus síntomas? Ustedes saben muy bien que esta enfermedad de Alzheimer, es una demencia que limita estas capacidades. Entonces, la autonomía en una persona sana, en una persona normal, nos ayuda o le ayuda para desarrollar todas las actividades cotidianas: caminar, escribir, cocinar, socializar, pensar, dormir, jugar. Es decir, todas las actividades que necesitan, primero, una programación, segundo, una planificación y tercero, una ejecución. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar en una actividad tan simple como puede ser el escribir, si nos podemos a pensar la complejidad que podría determinar esta actividad, el escribir. Digo compleja porque en el ejemplo, todos escribimos. De una u otra manera, nosotros hemos logrado aprender las destrezas motrices para la escritura. Es decir, nosotros a través de la maduración neurológica hemos podido coordinar, desarrollar habilidades y destrezas, desarrollar pinzas, desarrollar la coordinación ojo-mano, ojo-cabeza, oculomotriz, que nos permite escribir. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar sobre el acto de la escritura, esta actividad demanda una serie de elementos que en un cerebro disfuncional podrían verse dificultado a través de la imposibilidad de coordinar, de mantener una precisión en el trazo, de establecer una coordinación ojo-mano, de establecer una orientación en el espacio, en la hoja, para no salirnos, por ejemplo, de esta cuadratura. Y entonces estas actividades que parecen tan simples se vuelven complejas. De hecho, son complejas. Nosotros al final hacemos el procesamiento de la información en segundos, en milisegundos. Sin embargo, en un cerebro lesionado, en un cerebro con una alteración, estos procesos se vuelven obviamente más complejos.
Cuando nosotros tenemos o revisamos los niveles de evolución motriz y cognitiva, establecemos justamente la maduración que se necesita para las actividades. Por ejemplo, cuando un niño nace con un conocimiento, por ejemplo, para caminar. No puede caminar, porque obviamente su maduración neurológica y su maduración osteomuscular no le permiten todavía caminar, pero tiene ese aprendizaje. Sabe cómo, pero todavía no tiene las destrezas y habilidades para hacerlo. Pero conforme va creciendo, la maduración neurológica determina que estos procesos se vayan incorporando, es decir, vaya aprendiendo. Si no, recordemos todos nosotros cuando comenzamos a caminar. Más o menos empezamos en estos niveles de evolución motriz, empezamos a caminar al año, un mes, año, 2 meses, a ponernos en posición bípeda parados y a dar nuestros primeros pasos. Pero esto es aprendizaje. Lo mismo pasa para la alimentación con una cuchara, lo mismo pasa para la escritura, lo mismo pasa conforme vamos creciendo para aprender un idioma, otro idioma, lo mismo pasa cuando ya de jóvenes comenzamos a desarrollar mayores destrezas visoespaciales y podemos, por ejemplo, manejar maquinaria, conducir un automóvil, etcétera. Todos estos son aprendizajes que se logran gracias a los niveles de evolución motriz y cognitiva en el ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando estos procesos se ven interrumpidos por el establecimiento de una sintomatología en la enfermedad de Alzheimer? Ya no hay una evolución motriz y ya no hay una evolución cognitiva, sino más bien al contrario, hay una involución. Es decir, que todo lo que se aprendió comienza a desaprenderse, de tal forma que en el ciclo de evolución o desarrollo de motriz, perceptiva, cognitiva, se manifiesta la patología y todo lo aprendido comienza a desaprenderse. Eso quiere decir, en el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente, que la persona con Alzheimer posiblemente va a olvidarse cómo manejar un automóvil, cómo manejar maquinaria, cómo escribir, pero muy posiblemente en una etapa final de la enfermedad también va a olvidarse cómo alimentarse o va a olvidarse cómo caminar, porque en el ejemplo del desarrollo neurológico, nosotros como seres humanos aprendemos a caminar, aprendemos a ponernos de pie y luego aprendemos a dar nuestros primeros pasos y activamos nuestro potencial de marcha y comenzamos a caminar. Esto es una actividad motriz aprendida. En la enfermedad de Alzheimer, si la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que roba nuestro aprendizaje, muy seguramente en una etapa final, tal vez también la persona se olvide cómo caminar, es decir, las habilidades y destrezas necesarias para la marcha. Y esto sucede. Y es ahí cuando se pierde la autonomía y la independencia conforme la enfermedad va avanzando. Una de las secuelas del Alzheimer es que se produce un deterioro funcional, por el que la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? La persona con Alzheimer comienza a tener una pérdida progresiva para llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma. Esto quiere decir que todas las actividades van a comenzar a limitarse por esa pérdida o deterioro funcional producto de una lesión neurológica. Esto hace que la persona en las diferentes etapas vaya perdiendo habilidades y destrezas. ¿Y qué habilidades y destrezas? Habilidades y destrezas motoras, perceptivas, cognitivas, relacionales. Tomen en cuenta que todas estas actividades
nos permiten enlazarnos al mundo, nos permiten tener o mantener relaciones con nuestros pares. Estos elementos motores, perceptivos, cognitivos y relacionales en una persona que va comenzando a tener un deterioro funcional van a hacer que exista una limitación en la capacidad de respuesta y esta autonomía se vaya perdiendo paulatinamente, progresivamente. Vamos a recordar un poco la definición de demencia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva. Esto es el Alzheimer, es una demencia crónica y progresiva, que resultan en deterioros cognitivos e interfieren en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y aquí se manifiesta algo importante, un deterioro cognitivo. Es decir, que en primera instancia es la cognición la que se ve afectada. Pero vamos a ver que conforme va progresando la enfermedad, no solamente el aspecto cognitivo es el que se va deteriorando, sino también el aspecto perceptivo, el cognitivo y el relacional. Y esto hace que la persona con enfermedad de Alzheimer vaya perdiendo poco a poco esa capacidad, esa independencia y esa autonomía. El Alzheimer es una enfermedad que implica un deterioro cognitivo que afecta el desempeño de las actividades de la vida diaria. Y entonces aquí hay otro término que es muy importante en el sentido de una planificación para el desempeño de las actividades de la vida diaria. Estas actividades de la vida diaria, estas actividades cotidianas en una persona con enfermedad de Alzheimer van limitándose. Decía que en el transcurso de la historia natural de la enfermedad va a haber un proceso de deterioro, un proceso degenerativo, un proceso neurodegenerativo que va a limitar estas capacidades. Pero partiendo desde una disfuncionalidad primero cognitiva, es decir, que las funciones mentales superiores de la persona con enfermedad de Alzheimer van a verse vulneradas. Y estas funciones mentales superiores son importantísimas, porque las funciones mentales superiores en definitiva nos permite justamente planificar, organizar y ejecutar las actividades. Estas funciones mentales superiores, es decir, la capacidad de análisis, de síntesis, de resolución de problemas, de cálculo, van a irse limitando, disminuyendo paulatinamente. Por tanto, el desempeño de las actividades de la vida diaria se van a ir de la misma forma cada vez limitando más. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer tiene algunos elementos sintomatológicos que la determinan. La primera, obviamente, la pérdida de memoria, pero también tenemos los problemas del lenguaje, tanto lenguaje verbal, gestual, lenguaje comprensivo, expresivo, que van a limitar la capacidad de relacionamiento de esta persona. Dificultades para hacer tareas simples, y estas tareas simples tienen que ver con las capacidades de resolución de problemas cotidianos. Desorientación en el tiempo y en el espacio, y este es uno de los síntomas más comunes de la enfermedad. A la par que alteraciones o disminución de la memoria, sobre todo a corto plazo. Esta desorientación temporoespacial va a limitar de una forma importante las capacidades del individuo y por eso va a limitar su capacidad de autonomía y de independencia. La pérdida de capacidad de juzgamiento, la dificultad para tener pensamientos elaborados, cambios en el estado de ánimo, pérdida de objetos, cambios de conducta, pérdida de la iniciativa, todos estos elementos sintomatológicos que se pueden manifestar
y de hecho se manifiestan en la enfermedad de Alzheimer, van quitando la capacidad de respuesta del individuo. Esta disfuncionalidad, esta limitación va a disminuir la capacidad de relacionamiento y la capacidad de resolución de problemas. Por tanto, las personas con enfermedad de Alzheimer van teniendo una limitación cada vez mayor para resolver estos problemas y por tanto se van retrayendo. Porque obviamente nadie quiere ponerse en evidencia. Y recordemos que la enfermedad de Alzheimer en su primera etapa, el individuo es totalmente consciente de sus dificultades, ¿sí? Y esta conciencia hace que se vaya retrayendo, es decir, que vaya queriendo menos salir, estar en contacto con otras personas, relacionarse. Y esta falta de estimulación va a disminuir también las otras capacidades. Por tanto, estas alteraciones van a hacer que el individuo cada vez más pierda iniciativa. Y esta pérdida de iniciativa va a reflejarse o dar como resultado una pérdida de la dinámica, del movimiento, del pensamiento y de la relación. ¿A qué me refiero? Cuando la persona con Alzheimer comienza a manifestar esta sintomatología y se va retrayendo y va teniendo más errores, va repitiendo más cosas y se va olvidando cada vez de más elementos, esto va a hacer que pierda la iniciativa y al perder la iniciativa se pierde una parte fundamental dentro del proceso de evolución motriz, es decir, la capacidad de mantener todavía la dinámica del movimiento. Estas capacidades cognitivas van a repercutir directamente en las capacidades motrices. Si una persona tiene alteración de la memoria, si una persona tiene desorientación temporoespacial, si una persona tiene dificultades para la comunicación, todos estos elementos de una u otra manera van a repercutir en el tiempo en la capacidad motora. Por eso, en el elemento de autonomía, mucho tiene que ver en la primera fase esta disfuncionalidad cognitiva, esta limitación de las funciones mentales superiores. Pero conforme la enfermedad va avanzando, las capacidades motoras van disminuyendo. Y las capacidades motoras, primero, en principio, finas, porque estas capacidades finas demandan más complejidad. No es lo mismo una maniobra, por ejemplo, para coger una pelota con las dos manos, a una maniobra que permita hacer una pinza fina y escribir. Las actividades finas demandan una organización mucho más compleja del movimiento. Pero si existe una desorientación en el tiempo y en el espacio, si existen problemas para resolver las actividades, esto necesariamente va a tener un impacto en la capacidad motora. Primero, capacidad motora fina y luego capacidad motora gruesa, de tal forma que se van perdiendo esas destrezas y el individuo cada vez se va volviendo más sedentario. Y aquí viene otro elemento que dificulta y que disminuye estas capacidades. Es decir, no solamente la alteración cognitiva, no solamente la alteración motora, sino también la alteración relacional. Y al individuo no quiere relacionarse con sus pares, ya le es más difícil poder entablar una relación social y por tanto la capacidad de autonomía e independencia van disminuyendo paulatinamente. Solo para recordar, ¿no es cierto?, si este es un componente neurodegenerativo, recordemos que la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, que es un neurotransmisor, va a disminuir la capacidad de reacción entre las células nerviosas, ¿no? Las neuronas van a disminuir esa capacidad de
de comunicación y el estímulo eléctrico cada vez va a ser más limitado, más pausado, más lento, y por tanto esa dinámica dentro de la estructura del cerebro va a ir disminuyendo. Y esto va a hacer que los componentes cognitivos también disminuyan, por tanto, la capacidad de independencia o de autonomía en el individuo se van a limitar cada vez más. Entonces tenemos a la persona con demencia, a la persona con la enfermedad de Alzheimer que comienza a manifestar los síntomas cognitivos: pérdida de memoria, razonamiento o raciocinio, disminución de la atención, de la concentración, del análisis, del cálculo, etc. Pero también van a manifestar síntomas psicológicos y conductuales que van a limitar la capacidad de autonomía en el individuo. ¿Y esto cómo repercute? Repercute en la vida diaria, en las actividades de la vida diaria. Es decir, que esta sintomatología va a dar como resultado una alteración de la interacción de la persona con Alzheimer en su ambiente social y en su ambiente físico. Además, va a requerir más apoyo, usualmente en progresivo aumento, y este apoyo, que en un principio va a ser solamente de seguimiento, de acompañamiento, cada vez más conforme va avanzando la enfermedad, este apoyo, este seguimiento, este apoyo va a ser mucho mayor y va a demandar mayores exigencias para el cuidador y obviamente también mayores exigencias para la persona con enfermedad de Alzheimer. También se puede ver el entorno físico y social que no se ajusta a las características de la persona con Alzheimer. Es decir, este entorno físico que puede resultar en un momento muy confuso, con una serie de elementos que disminuyen las capacidades de reacción del individuo y que no es favorable para el mantenimiento de su autonomía. Y esto va a tener un impacto, sobre todo en la participación del individuo con sus pares, con grupos en la institución, con grupos en la familia. Esto va a repercutir y va a tener una reducción de la calidad de vida de la persona con demencia y su entorno social. Pero cuando hablamos de la disminución de la autonomía, tenemos que referirnos necesariamente a esta progresión de esa disminución de la independencia o de la autonomía. Porque el Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad neurodegenerativa que va cursando por una serie de etapas. Y en cada una de estas etapas se va perdiendo una parte de autonomía según se van perdiendo las capacidades motoras, perceptivas, cognitivas y sociales en el individuo. Así, en la primera fase, que viene a ser la preclínica, la autonomía está presente casi totalmente. Es decir, la persona con la enfermedad de Alzheimer es una persona totalmente autónoma, totalmente independiente, pero que no manifiesta la sintomatología que después, en una segunda fase, en donde se presenta ya un deterioro cognitivo leve, comienzan a encontrarse o a visibilizarse estos pequeños elementos disfuncionales. Por ejemplo, la pérdida de objetos, la disminución de la memoria a corto plazo, que hacen que comience ya a establecerse mecanismos de disminución de la autonomía en el individuo, porque ya no se recuerda totalmente alguna actividad o se olvida de las actividades preestablecidas. Entonces aquí ya comienza a manifestarse en la etapa 2, en la fase de deterioro cognitivo leve, los primeros síntomas que habitualmente son confundidos con el envejecimiento normal o estados de depresión. Ya
con más claridad en la demencia leve, debido a la enfermedad de Alzheimer, ya comienzan a manifestarse elementos que afectan el desempeño de la vida diaria, ¿sí? Y en esta etapa, ya la sintomatología es mucho más evidente y la capacidad de independencia y de autonomía se van perdiendo. Es decir, que aquí en esta etapa, en la demencia leve, en la fase leve, ya la persona necesita un seguimiento o un acompañamiento. Puede en esta etapa la persona realizar las actividades, tanto las actividades básicas como instrumentales. Sin embargo, al tener ya una alteración cognitiva o de las funciones mentales superiores, comienza ya a disminuir esa capacidad de independencia, pero todavía mantiene capacidades que son suficientes para realizar dichas actividades. En la fase moderada ya se profundizan los síntomas, sobre todo la falta de o la dificultad en cuanto a la evocación de recuerdos, la alteración de la memoria a corto plazo y a mediano plazo, y también la desorientación temporoespacial. Eso hace que el individuo pierda la capacidad de autonomía, y en esta fase exista un acompañamiento, un seguimiento mucho más profundo del cuidador principal, que puede ser en este caso un familiar o una persona contratada. Y en la quinta fase, cuando la enfermedad de Alzheimer se manifiesta severa en su sintomatología, las capacidades cognitivas, perceptivas y motrices están muy por debajo. Hay una marcada limitación para las actividades cognitivas. Sin embargo, aquí es donde se manifiestan muy claramente estas alteraciones motoras que limitan la autonomía en el desplazamiento, en la dinámica del movimiento. Es decir, en esta fase, que es una fase compleja por el cuidado que se debe tener a la persona con Alzheimer, justamente porque demanda mucha atención, hace que prácticamente la autonomía y la independencia pues ya no se encuentre presente. Aquí tenemos en esta diapositiva a grosso modo, las fases que se puede presentar en la enfermedad de Alzheimer y que contrastan con las capacidades disminuidas. Tomen en cuenta que la pérdida de autonomía e independencia suele ser vivida con angustia y resistencia por parte de la persona con Alzheimer. La no aceptación también está presente dentro de esta fase. Y el rechazo. Todas estas capacidades disminuidas van a hacer que cada vez más el individuo pierda la autonomía y una persona comience a tomar estas capacidades como propias y hacer un acompañamiento cada vez más fuerte, cada vez más cercano, para tratar de equiparar esa dificultad para resolver los problemas, tanto físicos como cognitivos, en el día a día de la persona con enfermedad de Alzheimer. Entonces, la pérdida de autonomía viene primero con esta pérdida de las funciones mentales superiores, es decir, que esta pérdida de la cognición va a hacer que se pierda la capacidad de autonomía en este sentido. Pero también se va a perder la capacidad perceptiva, que va a restar autonomía e independencia en el individuo, sobre todo, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con las capacidades de alimentación, de aseo y de vestir. ¿A qué me refiero? Si en una primera etapa el componente cognitivo está limitado, es decir, que la memoria, la atención, la concentración, la orientación temporoespacial están limitadas, en una etapa posterior, la capacidad perceptiva se va a limitar, porque recuerden también que sobre todo el gusto y el olfato se van a limitar en cuanto a la capacidad perceptiva. Ya la persona con Alzheimer no va a gustar, no va a discriminar los sabores de una forma normal. Lo mismo que
en su capacidad olfativa. El individuo con enfermedad de Alzheimer, tanto como olfativa como gustativa, van a tener en lo perceptivo una disminución. Y al final, la capacidad motora se va a ver limitada, es decir, que una vez que el individuo pierda esta capacidad de autonomía o de independencia para el desplazamiento, nos vamos a encontrar con una dificultad muy seria. Esta dificultad muy seria va a ser la presencia de contracciones y retracciones motoras, musculares, perdón. Estas retracciones musculares van a llevar al aparecimiento de deformidades, va a llevar al aparecimiento de limitaciones en las amplitudes articulares que van a limitar el movimiento de miembros superiores, de miembros inferiores. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos mantener en el mayor tiempo posible las capacidades motoras, perceptivas y cognitivas. No necesariamente en ese orden, porque recordemos también que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que actúa diferente con cada persona. Es decir, cada uno de los individuos que han sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer van a reaccionar de forma diferente según sus capacidades perceptivas, cognitivas, motrices, relacionales. Y esta respuesta individual presente en cada uno de las personas con enfermedad de Alzheimer van a tener en nosotros una respuesta para la estimulación en estos ejes. Entonces, la capacidad cognitiva, perceptiva y motriz afecta el desempeño de las actividades de la vida diaria. Y estas actividades de la vida diaria van a tener un impacto en cuanto a justamente la autonomía o la disminución de la autonomía y la independencia en la persona con enfermedad de Alzheimer. Las actividades de la vida diaria se dividen en 3 categorías. Actividades de la vida diaria avanzadas, actividades de la vida diaria instrumentales y actividades de la vida diaria básicas. Todas estas corresponden a niveles de evolución tanto motriz como cognitivo. Por ejemplo, si partimos de las actividades de la vida diaria básicas, tomen en cuenta que cuando el individuo está en un proceso de crecimiento, en la niñez, el ser humano aprende las técnicas, las habilidades y las destrezas para asearse, para alimentarse y para vestirse. ¿Sí? Tomen en cuenta esta consideración. En el ciclo normal de vida del individuo, en la etapa infantil nosotros comenzamos a aprender estas estrategias, ¿sí? Luego tenemos las actividades de la vida diaria instrumentales. De la misma forma, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo mayores habilidades y destrezas perceptivas, cognitivas y motrices que nos permiten realizar actividades con instrumentos, ¿sí? Y esto hace que respondamos de mejor manera a las demandas de nuestro entorno. Y las avanzadas, que ya requieren una mayor complejidad, tanto cognitiva como motora, para la realización de las mismas. Entonces, finalmente podremos decir que las actividades de la vida diaria, tanto avanzadas, instrumentales y básicas, responden a un desarrollo de los niveles de evolución motriz en el ser humano. Estos niveles de evolución motriz van de menos a más, pero en la enfermedad de Alzheimer ocurre lo opuesto. Es decir, cuando se instaura la enfermedad y cuando aparece la sintomatología, estas actividades de la vida diaria avanzadas, instrumentales y básicas se van perdiendo. Una persona con enfermedad de Alzheimer presentará una discapacidad progresiva en todas ellas, es decir, va a perder la capacidad de realizar actividades básicas, instrumentales y avanzadas conforme el deterioro cognitivo se vaya haciendo, el deterioro neurológico se vaya haciendo cada vez más presente, ¿no? Y normalmente en este orden, es decir, primero se van a perder las actividades avanzadas, luego las instrumentales y luego las básicas, a medida que avanza la enfermedad. En la fase leve, la persona con diagnóstico de Alzheimer necesita en esta fase inicial de la supervisión y el consejo de su familia
para realizar las actividades de la vida diaria. Sin embargo, es una persona independiente que necesita un grado de acompañamiento. En esta etapa está asumiendo el cambio, ¿sí? Aquí en esta etapa también es posible encontrar la no aceptación, porque en esta etapa el individuo es plenamente consciente de sus dificultades en el componente estrictamente cognitivo. En esta fase, entonces, los elementos que comienzan a disfuncionar son estrictamente los cognitivos. Por tanto, la autonomía en las destrezas motrices van a estar presentes. El individuo con la enfermedad de Alzheimer en la primera fase va a tener una autonomía, una independencia para la marcha, es decir, para caminar, para equilibrarse, para sostenerse, para manipular, para coger, para desplazarse. Es decir, va a mantener la autonomía en su actividad motora. Sin embargo, en esta fase, las actividades cognitivas, al estar disminuidas, van a hacer que el individuo pierda autonomía en los procesos mentales, en los procesos del pensamiento. Las actividades avanzadas, por tanto, van a estar en esta etapa disminuidas. Y las actividades avanzadas son las que permiten a una persona desenvolverse de forma autónoma en su día a día y en el entorno laboral y social que lo rodea. Es decir, que si somos consecuentes con lo que estoy diciendo, en esta etapa, que es la primera fase de la enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar a personas que comienzan a tener disminución de la funcionalidad en el entorno laboral, porque todavía están en el ejercicio laboral, y social. Es decir, que vamos a comenzar a tener estas dificultades de independencia o de autonomía en este elemento. Las actividades avanzadas implican desarrollar un trabajo, planificar un viaje, organizar un encuentro familiar o mantener las relaciones sociales. Es decir, que todos estos elementos tienen que ver con la motricidad, tienen que ver con la cognición, pero algo importante, tienen que ver con el relacionamiento. Es decir, que en la primera fase, al estar disminuidas las actividades avanzadas, se va a notar una disminución de la autonomía para el relacionamiento. Así es como sucede en la historia normal de la enfermedad. Lo primero que se pierde como autonomía o como independencia son las facultades relacionales. Justamente porque estas actividades avanzadas demandan situaciones o estrategias o destrezas que tienen que ver con la organización relacional. Y van a ser las actividades que primero se ven alteradas como consecuencia de la enfermedad del cerebro. Por ejemplo, son situaciones como olvidar con frecuencia las citas, tener dificultades para planificar una comida familiar o confundirse a la hora de gestionar situaciones laborales o sociales. Estos como ejemplos de las limitaciones que va a tener el individuo en la primera fase de la enfermedad y que van a restar justamente autonomía e independencia en este elemento, en el relacional. Todavía es posible que estén presentes las actividades instrumentales y básicas. Sin embargo, como digo, cada individuo responde a la enfermedad según su condición física, su condición cognitiva, su condición perceptiva. Inclusive, según también su condición social. Luego tenemos en la fase moderada, que es una fase en la que ya se necesita el acompañamiento de una persona durante las 24 horas del día. Es decir, que pasamos de una fase de independencia con acompañamiento a una fase de semidependencia o semi-independencia. Esta persona supervisa las actividades y las sustituye en algunas de ellas. Esto quiere decir que las actividades instrumentales, las segundas en perderse, van a estar limitadas. Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad.
son las que permiten a una persona realizar tareas complejas que demandan coordinación, destreza manual, orientación temporoespacial. Entonces, tomen en cuenta un dato. Si en la primera fase tendríamos solamente las funciones mentales superiores, aquí en esta segunda, en las actividades instrumentales, ya existen competencias disminuidas de destreza motora, de orientación temporoespacial. Es decir, que el componente motriz, que la motricidad ya va comenzando a alterarse también. Estas actividades instrumentales son las que requieren el manejo de herramientas o instrumentos para su ejecución. Y estas actividades implican planificación, toma de decisiones, establecimiento de metas, organización, flexibilidad cognitiva, etc. ¿Y cuáles son los ejemplos? Existen problemas, por ejemplo, para atender una llamada, para cocinar, para manejar, para jugar, para correr. Entonces aquí el individuo ya comienza a perder autonomía, no solo en lo que tiene que ver con el componente cognitivo, es decir, ya no solamente ha perdido autonomía en los procesos de pensamiento, sino ya pierde autonomía también en las habilidades motoras. La destreza y habilidad motora ya se va disminuyendo. Por tanto, las actividades instrumentales son mucho más difíciles de hacer. Las actividades instrumentales van limitando el accionar, el relacionamiento y la disposición que tiene el individuo con relación a su vida cotidiana. Estas actividades instrumentales tienen que ver muchísimo con las funciones ejecutivas y con las funciones mentales superiores, porque estas funciones, las funciones ejecutivas, son funciones transversales que nos permiten resolver justamente situaciones complejas con el uso de instrumentos. El hacer una llamada telefónica, por ejemplo, demanda atención, demanda organización, demanda memoria, demanda organización y coordinación motora, demandan verbalización, comunicación oral, demandan comunicación interpretativa. Entonces, una serie de elementos que conforme la enfermedad va avanzando, se van limitando. Y luego tenemos una fase tercera, que es una fase ya grave, en donde el individuo comienza a manifestar alteraciones muy fuertes a nivel cognitivo, a nivel perceptivo y a nivel motor. Y por tanto, la sintomatología se vuelve un problema de manejo asistencial y hasta de manejo en enfermería. ¿Por qué? Porque en este momento o en esta fase, el individuo ha perdido muchísimo o totalmente la capacidad de marcha. Es decir, ya no puede desplazarse independientemente a un lugar. En este momento ha perdido la capacidad de coordinación de sus movimientos, de lateralización. Le resulta más difícil el coordinar movimientos de derecha a de izquierda. Le resulta más difícil el coordinar movimientos para sostener objetos, para desplazar objetos. Mucho más difícil o imposible el poder deambular de un lugar a otro sin una asistencia. Entonces, esta fase, que es una fase grave de la enfermedad, es donde vamos a ver la pérdida casi total o total de la autonomía e independencia en el individuo. Y aquí, las actividades básicas van a estar muy disminuidas. Entendiéndose como actividades de la vida diaria básicas, las actividades encaminadas al cuidado del propio cuerpo, es decir, que son fundamentales para la seguridad y supervivencia de la persona adulta mayor. Y no se ven afectadas hasta fases avanzadas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, esta incapacidad o disminución de la capacidad para bañarse, para ducharse, para vestirse, para comer y el control de esfínteres. Esto quiere decir que en la fase avanzada de la enfermedad va a ser muy difícil
que la persona pueda desarrollar actividades básicas por sí sola. Esta fase es una fase de dependencia total. Y como he explicado, esta fase da como resultado la disminución casi total o total de la autonomía y la independencia en el individuo, sobre todo en las habilidades de desplazamiento y de movimiento. Entonces, nosotros tenemos en la tercera fase, la fase grave de la enfermedad, la pérdida de las capacidades cognitivas y de las capacidades motrices. Aquí vamos a ver alteraciones osteomusculares, retracciones, contracciones basales y deformidades en algunos casos. Esto obedece a que ya la cognición o los elementos de la cognición no responden adecuadamente para resolver los problemas cotidianos. Y esta falta de respuesta va a hacer que se manifieste con una limitación o una lentificación de los movimientos en las personas. Esta lentificación o disminución de la movilidad va a afectar obviamente al aparato osteomuscular. Va a tener una implicación grave, negativa, en la amplitud de los movimientos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Y eso quiere decir que el individuo ya no va a tener la capacidad de desplazamiento autónomo que tenía antes. Y esta limitación motriz va a dar como resultado que comiencen a desarrollarse alteraciones de tipo osteoarticular, que van a limitar el movimiento y que muy probablemente también van a manifestarse con alteraciones en la alineación ósea y en la distribución muscular. Es decir, aquí es posible también que se instauren posturas patológicas o deformidades por la disminución de la movilidad, básicamente, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo se puede ayudar a que la pérdida de autonomía y de independencia en la historia normal de la enfermedad no es que no se detenga, sino que se manifieste más lentamente? ¿Se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Podemos intervenir mediante algunos elementos que van a permitir todavía mantener estas capacidades el mayor tiempo posible. Es decir, las capacidades en un principio, en la primera fase, el mantenimiento de las capacidades cognitivas y perceptivas, y luego también las capacidades motrices. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la creación de rutinas físicas, rutinas cognitivas, rutinas relacionales que permitan mantener esa autonomía el mayor tiempo posible. Obviamente, estas rutinas en una persona que ya manifiesta alteraciones se van a presentar dificultades en estas rutinas. Por tanto, es imprescindible que mantengamos la paciencia, porque el individuo, al no tener la capacidad de respuesta normal, las respuestas van a ser lentas o van a ser defectuosas. En esa intencionalidad, el manejo de la paciencia por parte del cuidador, del acompañante, va a ser importantísimo. Animar a realizar las actividades también va a servir para mantener la capacidad de autonomía y de independencia, es decir, hacer una retroalimentación en positivo para animar a que continúe haciendo las actividades o comience a hacer las actividades. ¿Qué actividades? Las rutinas perceptivas, motoras, cognitivas y relacionales. Sentir empatía y reforzar positivamente tanto con la palabra como el lenguaje gestual. Es decir, que mucho va a importar el que podamos hacer un acompañamiento positivo, es decir, el refuerzo positivo, con una palabra que involucre estás haciéndolo muy bien, eso es, sigue adelante, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, o no necesariamente también con una feedback verbal, sino también gestual, es decir, una palmada, un gesto que refuerce esa empatía y que refuerce positivamente el mantenimiento de las habilidades y destrezas.
Evitar distractores, es decir, que cuando nosotros vamos a establecer mecanismos o rutinas para el mantenimiento de las habilidades, tenemos que evitar distractores. Distractores visuales, distractores auditivos, que no le permitan al individuo divagar, sino concentrarse y mantenerse en una actividad. Y modificar el entorno es muy importante, ya que al existir estos elementos disfuncionales, el entorno, podemos servirnos del entorno para crear un ambiente mucho más empático y que mejore sustancialmente la calidad de vida de la persona con Alzheimer. Mantener la autonomía quiere decir que hay que intentar que conserve el mayor tiempo posible las capacidades de destrezas que tenía. Lo que olvide ahora quedará perdido para siempre. Por tanto, el que podamos nosotros enlazar las actividades o las rutinas con estimulación cognitiva, con estimulación motora, con estimulación relacional, nos va a permitir mantener esa autonomía en el mayor tiempo posible. El mantenimiento de la autonomía no significa solamente que vamos a mantener la capacidad de marcha o que vamos a mantener por el mayor tiempo posible la memoria a corto, a mediano o largo plazo, sino más bien el enfoque es integral, pero sobre todo dando sustancial importancia a las actividades relacionales, es decir, a la capacidad social en el individuo, porque el establecimiento de rutinas de estimulación social, de alguna manera, en estas están implícitas tanto las estrategias cognitivas como las estrategias motoras. Entonces, es muy importante que nosotros podamos en el tiempo establecer estas actividades sociales que permitan el mantenimiento de las relaciones interpersonales y que permitan mantener el mayor tiempo posible esta autonomía relacional social en el individuo. Disfrutar de su compañía es también un elemento que podría ser clave dentro del mantenimiento de la autonomía y la independencia, es decir, que todas las actividades tengan un propósito, que todas las actividades tengan un porqué y un para qué. Y si en ese porqué y para qué de cualquier actividad que establezcamos con la persona con Alzheimer, podemos nosotros empatizar y unir esa estrategia o esa estimulación cognitiva o esa estimulación motriz con un elemento relacional emocional, va a ser mucho más agradable. Es decir, que en las capacidades de estimulación podemos poner algo de emoción, algo una actividad que le guste, que sea placentera. Creo que va a ser de mucho provecho para mantener justamente esta capacidad de autonomía, disfrutando de estos momentos. No perder la paciencia, como he dicho, es un elemento como sustancial y tan importante, ya que si la persona con Alzheimer, recordemos dentro de la sintomatología, tiene problemas emocionales, puede presentar ansiedad, depresión, estados de euforia, estados de agresividad verbal, física, etc. Es muy importante que nosotros mantengamos la paciencia y que podamos ser tan perceptivos de qué desea la persona con Alzheimer, de tal forma que nosotros podamos dar respuesta inmediata a esas necesidades y poder empatizar para el sostenimiento de la autonomía en esa persona. Un ambiente agradable va a ser mucho más satisfactorio para el trabajo que un ambiente desfavorable en el que el individuo se sienta primero sometido a actividades que no le gusten y segundo, no sea complementario con el programa terapéutico que se puede implementar. Mantenerse activo físicamente también es una norma como básica, ¿no? Es decir, si queremos nosotros mantener el mayor tiempo posible la autonomía en el individuo, debemos establecer por lo menos unas rutinas básicas de movimiento. Sobre todo, mantener el mayor tiempo posible la capacidad de marcha. Eso es indiscutible. Una persona que mantiene la independencia para el desplazamiento es una persona que va a tener mejores elementos, inclusive perceptivos cognitivos, que al opuesto, una persona que
ha perdido o está perdiendo la capacidad de marcha y obviamente si pierde la capacidad de marcha van a estar disminuidos sus potenciales de percepción y cognición. Entonces hacer ejercicio físico bajo una rutina, ¿no? Va a ser un aspecto importante que va a permitir ese mantenimiento de la autonomía motriz en el individuo. Estimular también a la persona con Alzheimer en procesos cognitivos, es decir, estrategias, rutinas que desarrollen las habilidades de destrezas de pensamiento, que mantengan el mayor tiempo posible la capacidad de memoria a mediano plazo, la memoria a largo plazo, pero también procesos de resolución de problemas, de escritura, de lectura, que permitan en esa capacidad de estimulación mantener las funciones mentales superiores y mantener obviamente la autonomía cognitiva en el individuo. Una cosa súper importante también, y en cuanto a lo que tiene que ver con autonomía para las actividades de la vida diaria, aseo, higiene, es retrasar la incontinencia. Si la persona ya presenta signos de incontinencia, hay que estar atento a llevarlo al baño a intervalos marcados, es decir, no permitir que la vejiga se llene, sino que más bien dándole rutinas, dándole pautas con un horario específico en el que pueda evacuar y no tener un riesgo de un accidente, podría ser un mecanismo para retrasar todavía más la incontinencia en las personas con Alzheimer. Procurando reservar el uso de absorbentes o pañales solo por la noche mientras se pueda, ¿no? Es decir, aumentar hasta el máximo esa capacidad de esfínter y evitar la incontinencia en las personas con Alzheimer. Y adicionalmente también procurar un buen ritmo sueño-vigilia. Es súper importante. Para conservar la capacidad de autonomía se necesita un equilibrio en todos los aspectos. Y uno de los aspectos en los que hay mayor dificultad es justamente en el aparecimiento del insomnio. Es decir, que el individuo comienza a tener dificultades para conciliar el sueño. ¿Pero por qué comienza a tener dificultades para conciliar el sueño? Básicamente porque dentro de la disminución de las habilidades y destrezas, el individuo comienza a tener menos actividad. Al tener menos actividad, tanto cognitiva como física, no hay desgaste. Al contrario, como no hay desgaste, no hay cansancio, no hay fatiga. Y entonces, al no haber cansancio ni fatiga, el sueño se va perdiendo. Por tanto, para procurar un buen ritmo sueño-vigilia, es recomendable comenzar a desarrollar rutinas de ejercicios que le permitan, en lo posible, mantenerse activo, de tal forma que el cuerpo, ¿sí? al estar sometido a actividad física, va a tener un desgaste. Y ese desgaste muy seguramente va a armonizar que el sueño vuelva a tener una etapa de estabilidad. Es decir, que a la persona con Alzheimer se necesita que se incorpore en ella rutinas que le permitan mantener la dinámica, el movimiento y establecer en estos ejercicios la capacidad de desgaste para procurar el sueño en la noche. Y al final también, dentro de la etapa última de la enfermedad de Alzheimer, en donde la persona ha perdido esta capacidad de independencia para el desplazamiento, para la coordinación, para la sostenibilidad, el enderezamiento, las pinzas, es decir, la capacidad de agarre, me refiero, hay que mantener la movilidad. Entonces, si la persona con enfermedades de Alzheimer empieza a presentar síntomas de estar perdiendo la movilidad, pues es importante que una persona profesional pueda, mediante actividades motoras, mantener esa flexibilidad, ese tono muscular para evitar una limitación motora, para evitar una limitación en la amplitud articular en todo el
el cuerpo de la persona con la enfermedad de Alzheimer y además también para mantener en lo posible las coberturas articulares. Porque recordemos también que dentro de la última etapa de la enfermedad de Alzheimer, al estar el individuo ya, al no tener ya la capacidad de marcha y tal vez en este momento esté en una silla de ruedas o encamado, esta disminución de la capacidad de movimiento va muy seguramente a dar como resultado un inicio de una alteración articular que se va a manifestar en una deformidad y que va a tener complicaciones en la movilidad pasiva en la persona con la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Con esto, bueno, espero poder haber sido un transmisor del proceso de limitación que va a disminuir la capacidad de autonomía y de independencia en la persona con Alzheimer. Sí, es importante al final de la charla poderles decir lo importante que es para la persona con la enfermedad de Alzheimer y para los familiares el mantenerle ocupada a la persona. Pero esta ocupación no es una ocupación así porque sí. Es decir, que hay que planificar actividades que tengan un sentido. Es decir, que esta ocupación tenga un significado, un por qué, un para qué. De tal forma que podamos mantener el mayor tiempo posible la independencia y la autonomía en las personas con la enfermedad de Alzheimer. Dentro de la enfermedad tenemos respuestas diferentes ante la enfermedad de los individuos. Estas respuestas obedecen, como yo les comentaba, a una circunstancia muy personal, pero también tiene que ver con el acompañamiento de la familia. La familia, creo, como cuidadores principales, son un punto importantísimo dentro del mantenimiento de la autonomía en la persona. Si hay una persona con enfermedad de Alzheimer que no tiene una programación terapéutica, que no tiene una programación de rutinas, obviamente la capacidad de autonomía y de independencia se van a perder mucho más rápido. Entonces, si somos consecuentes con la enfermedad y decimos que en una primera fase el individuo es consciente, pero después conforme va avanzando el grado de degeneración neurológica, el individuo ya no es tan consciente de sus actos y es la persona, el cuidador, quien hace conciencia y le acompaña. Es importantísimo que esté claro el cuidador principal que el proceso para mantener el mayor tiempo posible la capacidad de autonomía y de independencia va a ser un proceso en el que se tenga que hacer una programación terapéutica, tanto cognitiva como física como relacional, para mantener estas capacidades. De tal forma que el individuo pueda mantener su calidad de vida el mayor tiempo posible también en las diferentes etapas que le toca vivir, ¿no? Cada individuo responde distinto, pero básicamente sabemos que la enfermedad, al ser neurodegenerativa, pues cada día, cada vez más va a ir limitando esa capacidad de autonomía y de independencia. Un factor importante, entonces, para terminar, es el que el individuo tenga rutinas establecidas para mantener las capacidades cognitivas, para mantener las capacidades motoras, para mantener las capacidades perceptivas y obviamente el relacionamiento, que a mi modo de entender es una de las partes principales, si no la más importante dentro del establecimiento de las rutinas. Porque nosotros como seres humanos, como especie, somos sociables. Y esa sociabilidad hace que nosotros respondamos ante el mundo en los diferentes ámbitos físico, perceptivo, cognitivo, de una manera correcta, de una manera rápida y eficaz. Entonces, una persona con la enfermedad de Alzheimer, al que se quiera mantener el mayor tiempo posible en esta autonomía o independencia, necesita estar integrado en un tratamiento terapéutico que le permita justamente
trabajar sobre estos pilares, sobre estos niveles. Con esto les agradezco muchísimo. Más bien doy paso a las inquietudes o preguntas que ustedes tengan, por favor. Tenemos algunas preguntas, Víctor Hugo. Decías que esperas haber colaborado. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Has mantenido conectado a todas las personas a pesar de que nos pasamos un poquito del tiempo. Fue una información súper rica, súper nutritiva. Creo que de las primeras preguntas que tenemos en general tiene que ver con si se puede hacer algo. Entonces, alrededor de este tema surgen un montón de incógnitas. Y te voy a hacer una pregunta que hicieron que tiene relación con lo último que tú decías, lo hizo Lina, y decía, el manejo de un paciente con Alzheimer se observa la incapacidad, si se observa la incapacidad de un lenguaje verbal, pero cuando le hablan pone atención, se dan cuenta que, o sea, que está recibiendo el mensaje. Aunque haya ausencia verbal, ¿sí es posible que esta persona esté comprendiendo y entendiendo el diálogo? Claro que sí, fíjense ustedes, es estos niveles de evolución motriz. Cuando nacemos, nuestro lenguaje no es verbal. Cuando nacemos, nuestro lenguaje es gestual. Es decir, que cuando nacemos, sí, hay un contacto. ¿Qué contacto? Visual. El contacto visual del niño con su madre, sí, en primera instancia. Y este contacto visual es un contacto de relacionamiento, que no es verbal, pero es un lenguaje al final. Y este lenguaje le permite saber a la madre que su hijo está bien y a su hijo que hay una persona que le cuida, que le protege, ¿no es cierto? Un ser que todavía no sabe que es madre porque no sabe el concepto de mamá, etcétera, etcétera, pero se da cuenta en ese relacionamiento que es más bien que está implícito. De la misma forma, porque yo siempre hago esta analogía, ¿no? De la misma forma, si el individuo, si la persona con la enfermedad de Alzheimer ha perdido las capacidades verbales, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, es un lenguaje que se mantiene. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer podría y puede, y de hecho lo hace, limitar las capacidades, disminuir las capacidades cognitivas. Sin embargo, las perceptivas están presentes. Y en ese lenguaje corporal, con una palmadita, con una caricia, sí, es posible el establecimiento de una forma empática de relacionamiento. Entonces, estas son cosas que al final se pueden percibir y se pueden trabajar mejor. Si en la etapa final de la enfermedad ya no es posible la comunicación verbal, sí es posible a través de la sensorialidad poder establecer estos contactos, estos canales de comunicación efectivos, ciertamente en esta etapa en las personas con enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Nos hablaste mucho del tema de la estimulación y de cómo se debe mantener una rutina a las personas que tienen las diferentes fases o que están atravesando las diferentes fases. ¿Cómo nos puede ayudar eso en el cuidado? Pero aquí hay una pregunta interesante de Karen y ella dice, yo tengo una persona de 82 años en casa que no quiere caminar, no quiere socializar, se deprime y está en la fase 2. ¿Cómo le puedo motivar a esta persona a que haga cosas, a que esté en una rutina o a que haga actividades para mantener su calidad de vida? Ya. Bueno, el relacionamiento es súper importante. Tal vez sí es más difícil a veces en calidad de familiares ponernos como terapeutas. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la persona siempre va a reconocer que es un familiar. Es decir, es mucho más difícil darles directrices al papá, mamá, esposo, esposa, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que pasa cuando un niño va a la escuela. Cuando un niño va a la escuela, a veces no quiere ir a la escuela. O sea, porque tiene miedo, ¿no es cierto? Porque tiene miedo a los desafíos, porque no sabe qué esperar en ese ambiente que es distinto, que es diferente y que en primera instancia que es desconocido. Pero cuando ya está con otros pares, es decir, con otros niños, esa socialidad hace que se incorpore actividades. Entonces, lo mismo pasa en una persona que no quiere salir, que tiene problemas de ostracismo, es decir, que ya por sus dificultades no quiere quedar en evidencia y se vuelve apático, irascible,
ansioso, etc. Lo ideal es que pueda tener contacto con pares, que una vez que exista una actividad grupal, el individuo es mucho más fácil que entre en contacto en esta actividad y comience a desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Intento decir que dentro de una comunidad, sí, es posible un trabajo que en principio le va a permitir salir de ese ostracismo, que le va a permitir salir de ese sedentarismo y que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque esta persona que comienza de a poquito a hacer actividades va a mantener lo que decíamos, por más tiempo su autonomía, ¿sí? En el desplazamiento, en la comunicación, en las destrezas motrices, etc. Interesante. Víctor Hugo, hay algunas preguntas. Por ahí preguntaban si es que el Alzheimer es una enfermedad que forma parte del envejecimiento. Creo que en algunas charlas hemos respondido, no, no es parte del envejecimiento normal de una persona. Me voy a pasar a una pregunta que hizo Andrea, Víctor Hugo, que dice: una persona de 67 años con demencia vascular y Alzheimer. ¿El deterioro es acelerado? ¿En un año puede perder caminata, lenguaje? Sí, depende de muchos factores. Por ejemplo, comorbilidad. Si una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer y además tiene hipertensión, tiene riesgo de microhemorragias, tiene diabetes, esta comorbilidad sí va a afectar y de hecho puede ser factor para el desencadenamiento de la sintomatología mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sea cual sea la persona, comience a adquirir estas rutinas de tal forma que pueda un poquito resguardarse y que no exista este deterioro rápido. Lo que no queremos nadie es que la persona que ha sido diagnosticada con enfermedad de Alzheimer tenga esta irrupción rapidísima de la sintomatología, ¿no? Normalmente las personas que entran a una actividad terapéutica van a mantener por mucho más tiempo las destrezas y las habilidades. Esa es la importancia de un seguimiento terapéutico, esa es la importancia de una programación terapéutica para que las personas primero comiencen a tener una dinámica, pero sobre todo, y creo que es fundamental y nosotros lo hemos conversado muchísimo en las charlas que tenemos, es que podamos tener a una persona digna el mayor tiempo posible. Recordemos que esta persona se está yendo de a poquito, ¿no es cierto? Es decir, la conciencia se está yendo, las capacidades cognitivas, pero finalmente está ahí, y mantenerla dignamente creo, el objetivo de todos nosotros, ¿no es cierto? De los familiares, de las personas contratadas y de todo este grupo de profesionales que trabajamos en función de un tratamiento integral de la persona con Alzheimer. Muchas gracias, Víctor Hugo. En honor al tiempo, te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con el tema del cuidado. Has hablado de las diferentes fases y de cómo la persona va perdiendo su independencia a medida que avanzan las fases. Obviamente, a medida que avanzan las fases, necesita de un cuidador y de un cuidado permanente. ¿Qué pasa con el cuidador en cada una de estas fases? ¿Qué debe hacer el cuidador para cuidarse y poder cuidar mejor? Fíjense ustedes que cuando me dijeron, hagamos un taller, hablemos de la pérdida de la autonomía, y es lo que hemos hablado. Pero el cuidador también pierde autonomía, pues. ¿Por qué? Porque cada vez más se va apropiando de la vida de su familiar. Y entonces ahí pierde la autonomía en su vida, porque tal vez la hora que tenía programado para darse una vuelta e irse al cine, ahora no puede hacer eso porque tiene que estar con su padre o con su esposo o su esposa. También pierde autonomía. Y entonces viene algo que también lo hemos dicho, y es que en este acompañamiento el cuidador se puede desgastar. Por tanto, necesita también de estos espacios para coger energía, es decir, espacios propios.
Por eso es súper importante que la persona con Alzheimer también tenga espacios en los que pueda estimularse, pero también pueda dejar que la persona cuidador tenga su vida, ¿sí? Recargue energía y cuide con mayor ahínco, con mayor energía a la persona con Alzheimer. Entonces, es muy complejo, pero para terminar y el mensaje, para toda la gente que tiene un familiar, un amigo, un vecino con enfermedad de Alzheimer, no están solos. Eso es súper importante. No están solos. Cuando estén bajoneados, porque es algo normal que uno se ponga bajo porque ve tanto cambio en su vida y en la vida del ser querido. Pero tomen en cuenta y en consideración esto, no están solos. Hay centros, hay instituciones, hay profesionales que les acompañan y les quieren acompañar en este proceso. Además, tomen en cuenta que ustedes pueden generar este cambio. Es difícil, claro que es difícil, es muy difícil, pero cojan fuerza, piensen en positivo, siempre piensen en positivo, ¿no? Y al final tendrá un rédito, tal vez un rédito emocional, espiritual, pero va a tener un rédito. Entonces, con esto, yo quiero despedirme agradeciéndole nuevamente a la Fundación TASE, a Verónica, a María José, a Cristina por el espacio y diciéndoles a todos ustedes que existen profesionales comprometidos con las personas con Alzheimer y que queremos en el futuro próximo cambiar la situación de estas personas a nivel social. Mientras más conocimiento haya al respecto, yo creo que estamos generando un cambio. Mientras más sepamos de Alzheimer, básico, avanzado, lo que sea, estamos generando un cambio. Y eso es lo que queremos. Así es que muchas gracias, me despido. Gracias, Víctor Hugo. Para nosotros es un honor haberte tenido en nuestra sala. Muchas gracias a ti. Cristina, te doy la palabra. Gracias, Víctor Hugo, por ese gran mensaje y tu valiosa charla que estoy segura que llenó de mucho conocimiento a muchas personas que nos han acompañado. Gracias a todos, esperamos que esta información haya sido de gran beneficio. En septiembre, Mes Mundial del Alzheimer, personas de todos los rincones del mundo se unen para crear conciencia y desafiar el estigma que persiste en torno a la enfermedad y, por supuesto, Fundación TASE se suma a esta iniciativa con la campaña Que el Alzheimer no nos detenga 2022. Ahora tú conmigo. Durante todo el mes tendremos varias actividades como caminatas, charlas virtuales, documentales, brigadas de capacitación. Para conocer más, les invitamos a visitar nuestra página web www.fundaciontase.org en la sección de eventos, Mes del Alzheimer 2022 y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes por el apoyo, especialmente a Comunicaciones Sin Fronteras y a FIBECA. Muy buenas noches. Buenas noches. Ama, ríe, juega, canta y celebra. Cuentas con la gracia de las estrellas. Sueña en grande que la vida es una cometa que te lleva y te eleva si tú te entregas. Si tú te entregas, saber envejecer. Cada año hay 10 millones de casos nuevos de demencia en el mundo. Este septiembre 2022 inicia la campaña Que el Alzheimer no nos detenga. Ahora tú conmigo. Tendremos charlas virtuales durante todo el mes de septiembre, caminatas en varias ciudades del país. El Alzheimer es una enfermedad que influye a toda la familia. No es fácil, es dura, es compleja, pero es mejor vivirla acompañada. Ellos siempre nos han acompañado a lo largo de toda la vida. ¿Y tú, qué haces para acompañar a tu ser querido con Alzheimer? Busca el calendario de actividades en nuestras redes sociales. Comparte el calendario, toma nota y asiste. Te esperamos. Saber envejecer, saber